buenos días. Les saluda Héctor Lino el 29 de marzo del 2020. Aquí como ustedes también estarán en cuarentena debido a esta enfermedad pandémica llamada coronavirus. Lo que pretendo con este video es realizar unos modelos matemáticos de predicción. Es decir, qué es lo que va a suceder en los días siguientes en este mes de abril que se avecina. Nosotros tenemos datos aquí, como ustedes lo están viendo. Estos datos han sido dados por el Ministerio de Salud, o sea, la fuente es MINSA, y tenemos esta información hasta el día 28 de marzo. Entonces, el primer caso aquí en el Perú fue el 6 de marzo del 2020, le vamos a llamar día 1, infectados hubo 1. El 7 de marzo, el día 2, hubo 8. El 8 de marzo hubo el día 3 hubo 9 infectados. Y el 9 de marzo, día 4, hubo 2 infectados. Como podemos observar nosotros este comportamiento, lo podemos graficar y podemos inmediatamente sugerir algunos modelos con el Excel. Yo aquí estoy utilizando esta pizarra online en la cual puedo yo realizar en el eje X y en el eje Y el número de días y el número de infectados, que lo he puesto con la letra I latina. Como podrán observar, esta variación que ocurre entre un día y otro lo podemos determinar de esta manera como variación Y igual a 12 menos 9 igual a 3, variación X igual a 4 menos 3, que viene a ser la variación en el eje X, y aquí la variación Y es en el eje Y, ¿no? Esta variación o cantidad de nuevos infectados estará en función de estos tres factores que van a explicar en alguna forma el por qué se origina esta variación de un día a otro. Esto se debe a la exposición de la persona, ¿no? en una determinada región donde hay personas infectadas. También es la probabilidad de que esta persona haga la enfermedad, porque no todos van a hacerlo. Algunos van a pasarla como si fuera una gripe simple o simplemente no van a hacer síntomas. El otro es el número de infectados, o sea, también dependerá de la cantidad de infectados que hay. Si en una región no hay infectados, pues lógico, simplemente no hay infectados de cero y todo esto se pone cero, por lo tanto no hay variación, ni siquiera existe número de infectados nuevos. Esta variación lo estoy expresando con estos símbolos. La exposición le pondremos C, probabilidad P, y número de infectados le ponemos I sub N. Si nosotros hacemos un juego matemático, un juego algebraico de reemplazar estos valores de variación de Y como la variación I sub N más 1 menos I sub N, tendríamos nosotros esta forma de expresar. Como podemos observar aquí, haciendo nuevamente juego algebraico, menos I sub N pasa al otro lado más I sub N, y voy a obtener un factor. Y a ese factor lo voy a definir como F. Es decir, F es la exposición por la probabilidad más 1. Si nosotros despejamos esta F, vamos a tener ese factor o ese ratio, que es el número de infectados entre el número de infectados anterior. O sea, hay un ratio de lo que ha sucedido entre un día y otro. Pues bien, eso lo tengo en el Excel. Aquí está. Y en el Excel he puesto justamente esa variación de 8 entre 1, por ejemplo aquí es 8, 9 entre 8 es 1.1, y así voy obteniendo hasta llegar hasta el día 28 de marzo. Como podemos observar, aquí el factor ha sido muy alto, acá en 1.6, ¿no? En 1 punto y tantos. En otros países esto se ha elevado hasta 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí había 8 personas infectadas, pues mañana multiplicas por ese factor 2, ya no tendrías
ya no tendrías 8, sino tendrías 16 personas infectadas. Y así, 16 personas infectadas, acá tendrías 32 y sería de una manera muy grande, muy exponencial. Entonces, utilizar esto como pronóstico a estas alturas, yo creo que no tiene sentido porque sería creciente y además si nosotros observamos el comportamiento de ese factor, ya prácticamente está en 1.1 y se está repitiéndose como una moda 1.1. Lo que quiere decir que está entrando en una etapa de meseta. Y eso podría ser explicado por lo que el gobierno ha tomado como una medida de, de hacer la cuarentena. Entonces esta curva empieza como a tener una especie de meseta, ¿no? Una especie de meseta o que está llegando a un techo. Pues bien, entonces simplemente no voy a utilizar esto porque si no multiplicamos por el factor 1.1 a 671, voy a obtener para el día de hoy, 29 de marzo, 731, ¿no? Y si se sigue manteniéndose, pues nunca va a bajar, esto siempre va a ir subiendo, ¿no? Si acá le pones tú 1.1, esto va a seguir subiendo de 738, multiplica por el factor y te va a dar 811.91 y así va a ir aumentando. Entonces, pero si es que no tomas ninguna acción. Como el gobierno ya lo tomó, entonces debe de existir otra explicación. Pues bien, ya hice aquí otros modelos utilizando el Excel. Podemos nosotros observar el comportamiento con esta gráfica, ¿no? Podemos nosotros observar aquí, tenemos por ejemplo el número de infectados con el modelo exponencial que generalmente se utiliza para hacer predicciones de poblaciones. Y vean acá su R cuadrado o el coeficiente de determinación que mide la bondad del ajuste está en un 91%. Podemos nosotros predecir con esto y se escapa esta línea roja, son los valores que va a tomar, por ejemplo, para el día 20, estaría en ya 600, cuando en realidad el día 20 era menos, ¿no? O sea, lo sobreestima. El día 20 estaríamos diciendo aquí de 480, cuando el modelo exponencial está tomando ya muy por encima de ese valor, está en 600. Entonces, y así se va disparando más, ¿no? Ese modelo no lo es. Buscando entre la cúbica y los modelos polinomiales, etcétera, llego a este otro modelo que es el modelo polinómico de cuarto grado con un coeficiente inicial negativo, lo que hace que la curva no sea hacia arriba sino hacia abajo. Y esto es bueno porque a un 99,7% de bondad de ajuste, y es justamente este modelo que se encuentra aquí en línea azul, está bien, voy a hacer a ver un zoom. Ahí está, estos puntitos celestes que ves aquí, miren que se va prácticamente los puntos están encima de esta curva, que es mucho más precisa, nos da más ajuste al modelo. Y con esa curva, que es la curva de cuártica, el modelo cuártico, nosotros sabemos que un modelo cuártico tiene una forma así, ¿no? Generalmente a nosotros se nos ha enseñado en la universidad, sabemos que esto tiene esta forma, así. Pero como tiene el coeficiente inicial negativo, pues lo invertido, ¿no? Por eso se hace hacia abajo, ¿sí? Pues bien, a nosotros nos interesa solamente la parte que estamos dándole valores, es decir, en qué momento se hace positivo y en qué momento toma esta curva a iniciarse hacia arriba, ¿no? Si nosotros lo graficamos esto con los datos reales, o sea, de la ecuación real que tenemos, es decir, esta ecuación lo voy a graficar. Para eso estoy utilizando otro programa, el FUPLUT. Con esto, aquí lo he puesto, la ecuación, lo he puesto aquí en este blog de notas, le he cambiado por X,
XX, como ustedes están observando, o es decir, a la variable, y lo he colocado acá para poder obtener la función y tener el plot. Nosotros podemos observar aquí cómo está esta gráfica. Miren, ¿no? La curva crece, acá está la cantidad de infectados, que llega pues a una cantidad de 600, 700, 800 para los días que nosotros ya conocemos. Pero me interesa a mí saber qué es lo que va a suceder, por ejemplo, cuando esté aquí, en este día, 35, 36, pongamos 36. Y en el Excel, yo haciendo esta proyección ya con el modelo polinómico de cuarto grado, podemos observar que llega justamente aquí a ser 0, ¿no? Esta es parte de la gráfica que estás observando en el QPLUT. Entonces, para esa fecha, si tú haces la proyección para el modelo cuártico, aquí están todas las predicciones, están acá, para el modelo cuártico. Fíjese usted cómo el modelo está bien ajustado, 13, acá 12, acá 21, acá 19, 29, acá 30, o sea, es el modelo que mejor explica el comportamiento de esta pandemia para nosotros aquí en Perú. Podemos observar que llega un momento en que esto baja abruptamente baja, ¿no? Hay un periodo de meseta como que se mantiene, que eso es lo que esperamos, y luego abruptamente baja para el día 11, 10, 11, 10, 11, o sea, día 36, día 37, baja abruptamente con 0 infectados, lo que quiere decir que ya no va a haber nuevos infectados, ¿no? Van a quedar los que ya están infectados simplemente en cuarentena y prácticamente nosotros vamos a volver a la normalidad. Y si tú observas, esa es la cantidad de días que el gobierno ha dado para estar en cuarentena, o sea, esos 13 días más justamente concuerdan entre los días 10, 11 y 12 de este mes, de abril, claro. Entonces, este modelo es positivo y a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque y significa que tenemos esperanzas de salir de esta pandemia de una manera correcta, ¿no? Positiva. Pero tomando las medidas muy duras que el gobierno está tomando, ¿no? O sea, los militares que entren a actuar de una manera mucho más dura porque hay gente que no entiende y esto puede expandir más y se puede convertir en una curva de este tipo, en una curva exponencial roja. He visto en algunas consultorías que están utilizando otro tipo de curvas y está bien, está bien. Por ejemplo, he visto que están utilizando el modelo de regresión logística. Pero este modelo lo que nos hace nada más es ver cómo es el comportamiento inicial y cómo luego llega a mantenerse. Luego llega a mantenerse la infección, esa variación. Entonces, si nosotros vemos esta variación que se mantenga, nunca vamos a salir de la cuarentena. Quiere decir que lo que está haciendo el gobierno no va a dar resultado. Esto sería una curva muy pésima en el sentido de lo que pueda suceder con nosotros, ¿no? Y tan igual como una curva exponencial, que también sería pues espantoso. Esto sería pues una especie de genocidio, ¿no? Mata gente. Entonces, yo personalmente me quedo con el modelo cuártico, con este modelo, que en realidad es el que mejor está explicando el fenómeno y positivamente, con la ayuda de Dios, podamos salir de esta pandemia que está afectando a las personas mayores y a las personas que tienen alguna enfermedad crónica. Pues bien, me despido de ustedes. Espero que este video les ilustre lo bonito que es la estadística, y lo he hecho de una manera muy rápida porque el tiempo acá en videos a veces también se hace muy tedioso estar explicando otros detalles que con gusto podría explicar ya en una clase formal. Saludos, amigos. Buen día.